El reloj marca las 11 de la noche. El segundero avanza con una precisión mecánica que corta el silencio de la habitación. Lucas extiende la mano y presiona el interruptor. Un chasquido seco precede a la oscuridad total. La luz que bañaba los objetos desaparece, dejando solo los contornos difusos de la estancia. El aire se vuelve denso. Afuera, la ciudad sigue su ritmo, pero aquí, el tiempo se detiene. Él se tumba en la cama. El colchón cede bajo su peso, ajustándose a la posición de sus hombros. Sus manos se relajan, soltando la tensión acumulada durante horas. No es solo el final de la jornada laboral o de las tareas pendientes. Es el umbral de un mecanismo interno que comienza a activarse. El ritmo cardíaco se acompasa con el silencio. La temperatura de la habitación parece descender un grado más. Todo movimiento externo cesa. La maquinaria biológica toma el control del cuerpo, iniciando una coreografía interna que transformará su estado físico en los próximos minutos. Él cierra los ojos y el mundo exterior deja de existir. El aire entra y sale de sus pulmones siguiendo un compás cada vez más pausado. Lucas inhala profundamente. Sus costillas se expanden y luego se hunden con lentitud. Cada exhalación arrastra consigo el residuo de la jornada. El diafragma se relaja, perdiendo la rigidez que mantuvo durante el día. Sus hombros, antes erguidos, se hunden contra el soporte del colchón, buscando el punto de equilibrio absoluto. La mandíbula se afloja, separando los dientes apenas unos milímetros. Ya no hay resistencia contra la gravedad. El peso de sus brazos se distribuye uniformemente, como si el tejido muscular se volviera líquido. La frecuencia cardíaca desciende, marcando un pulso sordo que resuena en sus oídos. El ruido del mundo exterior, el tráfico distante y el viento contra la ventana comienzan a filtrarse como un murmullo lejano que pierde sentido. La mente, privada de estímulos visuales, deja de procesar los contornos de la habitación. El cuerpo se desconecta de su centro de control, preparándose para el descenso. La piel se enfría, reaccionando a la baja de temperatura interna. No hay pensamientos conscientes, solo la repetición constante del ciclo respiratorio que se vuelve más superficial y rítmico, arrastrándolo hacia la inercia total. La conciencia de Lucas se desplaza hacia un plano diferente. Es la fase ligera, el umbral donde el cerebro cambia su frecuencia de operación. Bajo la piel fina de sus párpados, los globos oculares comienzan a realizar movimientos erráticos y breves. Son pequeñas sacudidas, pulsos eléctricos que recorren la corteza cerebral, mientras los sentidos externos se atenúan. Sus pestañas rozan levemente la superficie de la piel con cada espasmo involuntario. El cerebro ya no recibe la información del entorno con la misma nitidez. Ahora, las señales se fragmentan. La actividad neuronal, que antes era una línea constante de procesamiento, comienza a dibujar picos irregulares, como una radio buscando sintonía en una frecuencia lejana. Lucas no es consciente de este cambio, pero su biología sí. Los músculos de la cara, liberados del control voluntario, se relajan hasta que la expresión se vuelve neutral, casi inerte. Un suave temblor recorre sus cejas, un signo físico de que la red sináptica está reorganizando su arquitectura interna. El ruido de fondo, que hace unos minutos era un murmullo, ahora es un vacío absoluto. La transición es silenciosa, pero el ritmo de su actividad cerebral es frenético. Es el momento en que el sistema operativo se reinicia, filtrando los últimos estímulos del día antes de sumergirse en la profundidad del descanso. Sus ojos se mueven, buscando imágenes donde solo hay oscuridad, preparando el terreno para el proceso de consolidación que vendrá después. El cuerpo se estabiliza en esta nueva etapa, esperando la señal definitiva para bajar al siguiente nivel.
De pronto, el equilibrio se quiebra. Un impulso eléctrico atraviesa el sistema nervioso de Lucas, provocando una respuesta violenta en su pierna derecha. El músculo se contrae con fuerza, lanzando su extremidad hacia adelante en un espasmo seco y repentino. Es el mecanismo de defensa ante una caída imaginaria, una señal errónea del cerebro que interpreta la relajación profunda como una pérdida de control gravitatorio. La sacudida recorre su cuerpo desde el tobillo hasta la cadera. Sus dedos del pie se estiran, buscando un suelo inexistente. Lucas experimenta una descarga de adrenalina mínima que acelera su pulso por un instante. Sus ojos se abren apenas una rendija, enfocando la oscuridad de la habitación sin reconocerla del todo. El cerebro intenta identificar la amenaza, pero el entorno permanece estático. El impacto físico de este movimiento lo devuelve al presente, cortando el hilo de la somnolencia. Por unos segundos, la tensión regresa a sus hombros, eliminando la pesadez que había logrado alcanzar. Sin embargo, la fatiga acumulada es un peso superior. El sistema nervioso, al confirmar que no existe una caída real, desactiva la alerta. La pierna se vuelve a posar sobre el colchón, perdiendo la rigidez. El ritmo cardíaco comienza a descender de nuevo, estabilizándose tras el sobresalto. La mente, despojada de su capacidad para reaccionar, vuelve a soltar las amarras. El cuerpo cede ante la inercia, abandonando cualquier rastro de vigilia. Esta vez, el umbral es infranqueable. La caída al vacío se convierte en la caída definitiva hacia el descanso profundo. Tras el espasmo, el metabolismo de Lucas inicia una maniobra de enfriamiento. La sangre se redistribuye, alejándose de la piel hacia los órganos centrales. Sus poros se cierran y la temperatura de sus manos y pies disminuye gradualmente. Este descenso térmico es una señal biológica precisa. El cuerpo se convierte en un sistema cerrado, reduciendo su interacción con el entorno. La piel, que antes registraba la temperatura del aire en la habitación, pierde su sensibilidad táctil. El calor corporal se concentra en el núcleo, donde las funciones vitales operan con una eficiencia mínima necesaria. Esta bajada de grados funciona como un interruptor interno que bloquea las señales térmicas externas. Lucas queda aislado. El contacto con las sábanas se vuelve irrelevante, una superficie que ya no transmite información al cerebro. Cada grado que desciende su temperatura marca un paso más hacia el retiro absoluto de sus facultades sensoriales. El aire a su alrededor parece estancarse, sin que él pueda detectar corrientes o cambios en el ambiente. El cuerpo se entrega a un estado de inercia térmica, una pausa necesaria donde la pérdida de calor es el precio de la estabilidad. Ya no hay flujo de información desde el exterior, solo queda el pulso lento y constante de su corazón, bombeando a un ritmo que sostiene este nuevo estado de aislamiento profundo. La desconexión es física, medible y total, preparando el terreno para el trabajo interno que está por comenzar. El cerebro de Lucas ejecuta el comando final de desconexión. Las señales eléctricas que antes procesaban el zumbido de un coche en la calle o el crujido de la madera cesan abruptamente. El tálamo, el filtro principal de la conciencia, cierra sus compuertas. Los estímulos auditivos, aunque presentes en el aire, ya no alcanzan la corteza cerebral. Se levanta un muro infranqueable entre el mundo real y el espacio donde habita el pensamiento. La realidad exterior se vuelve irrelevante, una frecuencia que el sistema ha decidido ignorar. En este silencio neurológico, el cerebro comienza a reconfigurar su arquitectura. Ya no hay procesamiento de datos externos, solo un flujo interno de mantenimiento. La actividad se traslada de los centros de alerta hacia las zonas de procesamiento profundo.
El entorno de la habitación desaparece por completo. Lucas está en un vacío protegido donde ninguna perturbación sonora puede penetrar. Es un estado de aislamiento absoluto, diseñado para que la maquinaria biológica tome el control total. La conciencia se retira de la superficie y desciende hacia los niveles más bajos de la actividad cerebral. El taller interno abre sus puertas. Los engranajes bioquímicos comienzan a girar sin interferencias. Lucas se ha desconectado del ruido del mundo, creando las condiciones necesarias para que el proceso de reparación se ejecute sin errores. El silencio ya no es solo ausencia de sonido, es la estructura misma de su nueva realidad biológica. El umbral ha sido cruzado. Lucas entra en la fase de sueño profundo, y su cuerpo se transforma de inmediato en un taller de reparación biológica. A nivel celular, la actividad se acelera mientras la estructura física se inmoviliza. Sus fibras musculares pierden la tensión necesaria para el movimiento, volviéndose inertes. Esta inmovilidad no es pasiva. Es una condición técnica necesaria para que el sistema realice sus tareas de mantenimiento. Los tejidos dañados durante el día son ahora el objetivo principal. El flujo sanguíneo se redirige hacia los músculos, entregando nutrientes para la reconstrucción de las fibras. Lucas experimenta una sensación de peso absoluto, como si su cuerpo estuviera anclado a la superficie sobre la que descansa. Cualquier intento de movimiento voluntario es bloqueado por una señal inhibitoria que recorre su médula espinal. La inmovilidad es absoluta, una parálisis funcional que permite al sistema trabajar sin interrupciones ni interferencias motoras. No hay respuesta a estímulos táctiles. Los engranajes bioquímicos operan con una precisión metódica, reparando microlesiones y consolidando el estado de reposo. El cuerpo de Lucas es ahora una maquinaria de mantenimiento, operando en un silencio físico total, donde la inmovilidad es la herramienta definitiva para su restauración. La inercia se apodera de cada fibra. Los músculos de Lucas se vuelven densos, pesados como el plomo, anclando su estructura al soporte con una firmeza absoluta. Esta pesadez no es un estado de reposo ligero, es un bloqueo total de la función motora. Sus articulaciones se fijan, los tendones pierden cualquier rastro de elasticidad. Si una mano externa presionara su brazo, el tejido no opondría resistencia, pero tampoco respondería. El sistema nervioso ha retirado los impulsos de activación, dejando los músculos en una suspensión técnica. Cualquier estímulo que llegue desde el entorno, ya sea una vibración en la superficie o un cambio de temperatura, rebota en esta coraza de inercia. El cuerpo ha alcanzado una falta de respuesta total. Lucas está desconectado del mundo físico. No hay contracciones involuntarias, no hay microajustes de postura. Es una inmovilidad absoluta, una pieza de maquinaria biológica en su punto máximo de resistencia estática. La conexión entre la intención motora y la ejecución física ha sido cortada por completo, garantizando que nada perturbe el proceso interno. El cuerpo yace en un estado de entrega total, donde la gravedad es la única fuerza que interactúa con su masa inerte. Bajo la superficie de esta inercia, el sistema inmunitario despliega sus protocolos de mantenimiento. Células especializadas recorren los tejidos, identificando las microlesiones acumuladas tras la jornada. Es un trabajo de reconstrucción minucioso. Se eliminan los desechos celulares y se sintetizan nuevas fibras proteicas para sellar el desgaste. Simultáneamente, las glándulas endocrinas inician un vertido controlado de hormonas directamente al torrente sanguíneo. Esta cascada química regula el metabolismo y ajusta los niveles de azúcar, preparando los depósitos de energía para el día siguiente.
Cada segundo de este proceso es una gestión eficiente de recursos biológicos. No hay descanso en este nivel. Es una actividad frenética y coordinada que ocurre en la oscuridad orgánica. Las hormonas de crecimiento circulan, reforzando la integridad de los tejidos musculares y óseos. Este despliegue técnico asegura que la estructura física recupere su capacidad de respuesta. Sin esta intervención invisible, la fatiga se acumularía hasta el colapso funcional. El cuerpo de Lucas se optimiza desde dentro, transformando el agotamiento en una reserva de energía vital. Es una coreografía de reparación que garantiza la operatividad del sistema al amanecer. El proceso de reparación alcanza su límite y la estabilidad se fractura. De repente, una señal eléctrica atraviesa el tronco encefálico. Bajo la piel de los párpados, los globos oculares comienzan a desplazarse con una velocidad inusual. Es un movimiento frenético, errático, que rompe la inercia del sueño profundo. Los músculos extrínsecos del ojo se tensan y liberan en ráfagas cortas y precisas. No es un espasmo aleatorio. Es el síntoma visible de una tormenta eléctrica que se desata en los hemisferios cerebrales. La calma física que mantenía al sistema en modo de mantenimiento desaparece. La frecuencia de estos movimientos oculares aumenta, marcando un cambio drástico en la arquitectura del ciclo. La actividad neuronal se dispara, enviando descargas hacia los centros visuales. Aunque el cuerpo permanece anclado por la atonia muscular, los ojos ejecutan una danza frenética, escaneando un entorno que solo existe dentro de la red sináptica. El umbral entre la restauración biológica y la proyección de imágenes ha sido cruzado. La tormenta de actividad eléctrica ha comenzado y el cerebro se prepara para procesar el flujo de datos que inunda su estructura. La fase REM se instala. El cerebro se enciende. Un despliegue de luz eléctrica recorre cada lóbulo. Mientras los músculos permanecen bloqueados, incapaces de ejecutar un solo movimiento, las neuronas disparan señales a una frecuencia vertiginosa. Es un contraste absoluto. La parálisis física frente a un estallido vibrante de energía mental. Millones de sinapsis conectan puntos distantes, iluminando zonas que hasta hace un momento permanecían en penumbra. El cerebro no descansa, procesa. La actividad eléctrica crea un mapa de destellos intensos que recorren la corteza visual. Imágenes fragmentadas atraviesan la conciencia con una nitidez desconcertante. Un escenario se construye y se desmorona en fracciones de segundo. El flujo de datos es constante. Una tormenta de impulsos que transforma el silencio biológico en una proyección caótica. La mente trabaja a máxima capacidad, consolidando la información del día bajo este bombardeo de actividad. Cada destello es una pieza que se ajusta, un recuerdo que se consolida, una emoción que se regula bajo la intensidad de este despliegue lumínico. La parálisis corporal es la única garantía de seguridad, mientras la mente se expande en esta exhibición de poder neuronal. El sistema nervioso central bloquea toda señal motora. Los músculos están bajo un cerrojo químico. Lucas intenta levantar un brazo, pero el impulso se detiene en seco antes de llegar a las fibras nerviosas. Su cuerpo es una fortaleza inerte, un ancla que no responde a la urgencia de su mente. Esta parálisis no es un fallo, es un mecanismo de defensa. Sin ella, sus piernas correrían y sus manos golpearían el vacío, siguiendo el ritmo de la actividad cerebral. Mientras su anatomía permanece sellada, la mente se acelera. Las imágenes se vuelven agresivas. Una sombra atraviesa el plano visual. Una estructura colapsa, un suelo desaparece bajo sus pies. El cerebro intenta ejecutar la huida, pero los músculos no obedecen. El conflicto es total, el deseo de reaccionar contra la imposibilidad de moverse. La mente,
privada de salida física, intensifica la proyección. Cada escena se vuelve más vívida, más pesada, más apremiante. Es una lucha constante entre el silencio absoluto de sus extremidades y el estruendo de un escenario que se desmorona en su interior. La inmovilidad exterior es el escenario donde el caos interno alcanza su punto de máxima presión. La parálisis se desvanece como una restricción innecesaria. El escenario cambia. El polvo rojo de Marte se levanta, fino y seco, bajo un cielo de un color cobalto imposible. Lucas observa una estructura metálica que se alza sobre las dunas. Es un barco, una nave de casco curvo y oxidado que flota a 2 metros del suelo. No hay motores, solo un zumbido sordo que hace vibrar el aire. Él camina por la superficie del planeta. Cada paso levanta una nube de óxido que no cae, sino que flota en patrones geométricos. La lógica de la gravedad se ha roto. El barco emite una luz fría, una señal que parpadea rítmicamente contra el horizonte desolado. Él toca el metal del casco. Es gélido. Transmite una sensación de vacío absoluto. El entorno se expande. Las dunas se transforman en olas de arena que se detienen en el aire, suspendidas en un instante eterno. El horizonte no es una línea, es un círculo que se curva sobre su cabeza. El barco empieza a girar, desprendiendo fragmentos de metal que se convierten en aves de luz. La escala de todo es inmensa. Lucas se siente pequeño frente a esta maquinaria que desafía cualquier ley física conocida. El paisaje marciano se vuelve una coreografía de formas que se entrelazan, una construcción mental que ignora el tiempo y el espacio. El paisaje de Marte se fractura, la luz fría del barco se apaga y el horizonte se convierte en un muro de sombras que avanza. Lucas corre, sus pies golpean un suelo que se transforma en arena movediza. Siente una presencia detrás, un peso que se acerca sin emitir sonido. Él acelera, pero el aire se vuelve denso, como si nadara a través de agua estancada. Cruza un pasillo interminable donde las paredes se estrechan. Gira en una esquina y aparece un abismo. Salta, sus dedos rozan el borde de piedra, resbala y vuelve a impulsarse. El pulso se acelera. Cada vez que mira hacia atrás, la sombra está más cerca, cubriendo el terreno que acaba de dejar atrás. El entorno se vuelve hostil, distorsionando distancias y tiempos. No hay meta, solo la necesidad imperativa de mantener la distancia. El corazón le golpea contra las costillas. Intenta gritar, pero el sonido se queda atrapado en su garganta. Corre a través de puertas que se cierran segundos antes de que pueda alcanzarlas. El ritmo de su huida se sincroniza con la velocidad de su actividad cerebral. Es una carrera sin tregua donde el miedo, destilado de los conflictos del día, toma forma física y lo obliga a avanzar sin descanso por un laberinto que se reconstruye con cada paso. El laberinto se detiene en seco. Las paredes de sombras se desmoronan, revelando millones de fragmentos brillantes flotando en el vacío. Lucas observa cómo los restos de su día, conversaciones, sonidos y rostros se desplazan como partículas metálicas atraídas por un imán. Él extiende la mano y atrapa un destello. Al contacto, el fragmento se expande en una secuencia de eventos. El cerebro trabaja con precisión mecánica. Los datos inconexos chocan entre sí, encajando como piezas de un engranaje complejo. Un ruido metálico inunda el espacio mientras los recuerdos se clasifican. Los rostros se agrupan en un sector, los sonidos en otro. Lucas corre de un lado a otro, organizando el caos. Los recuerdos del día anterior se comprimen en cubos de luz sólida. La persecución ha terminado, ahora el trabajo es de arquitectura pura. Cada fragmento encuentra su lugar definitivo. El desorden se convierte en una red organizada. Él coloca la última pieza en su sitio y el vacío se ilumina con una estructura coherente.
La maquinaria cerebral se ralentiza. El caos se ha disipado, dejando un mapa de información estable que empieza a fijarse en su mente. El mapa de luz comienza a vibrar. Ahora, el proceso entra en su fase crítica, la soldadura. Lucas observa cómo los cubos de información se fusionan con las estructuras que ya residían en su mente. Pequeñas chispas eléctricas saltan entre los fragmentos, creando puentes que antes no existían. No es solo almacenar, es conectar. Él toca un puente de luz y siente cómo la información se vuelve sólida, inamovible. Las conexiones débiles se rompen, mientras que las importantes se engrosan, convirtiéndose en cables de alta resistencia. Lucas recorre este entramado, viendo cómo cada recuerdo se entrelaza con el anterior, formando una red vasta y compleja. Los impulsos recorren los canales, probando la integridad de cada unión. Donde antes había un evento efímero del día, ahora surge una huella duradera. La arquitectura de su memoria se sella. Los puentes se vuelven permanentes, transformando lo que fue una experiencia fugaz en conocimiento guardado. El cerebro, en su labor silenciosa, ha terminado de grabar la realidad en sus redes, asegurando que, al despertar, los eventos de ayer formen parte de su identidad estable y duradera. Una vez sellada la memoria, el sistema cambia de función. La red de conexiones se sumerge en una cámara de contención líquida. Lucas siente una presión creciente que emana del centro de su pecho. Es el peso de las tensiones acumuladas, el residuo de los conflictos del día. Él abre una serie de válvulas invisibles. Un fluido frío circula a través de las redes neuronales, bañando cada recuerdo con una corriente neutralizante. El estrés, antes representado como una espina aguda, se ablanda al contacto con este flujo. Lucas observa cómo los bordes afilados de los eventos traumáticos se suavizan, perdiendo su capacidad de herir. La presión en su pecho disminuye gradualmente. El fluido arrastra los excesos de cortisol, filtrando el miedo y la ansiedad hasta que solo queda el núcleo del hecho, despojado de su carga reactiva. El ritmo cardíaco se estabiliza, la tormenta interna se calma y el terreno psicológico se nivela, quedando libre de asperezas. El cerebro ha completado su labor de limpieza, dejando el horizonte despejado para un nuevo comienzo. La calma es absoluta. El sistema está listo para reiniciar. El pulso frenético se apacigua. La actividad eléctrica, que hasta hace un instante iluminaba cada rincón del cerebro, comienza a descender en espiral hacia un tono más tenue. Lucas siente cómo la intensidad de la coreografía biológica se desvanece, dejando un rastro de calma absoluta. Los 90 minutos han transcurrido. El mecanismo principal se detiene por un segundo, un breve vacío donde la maquinaria suspende su labor de alta precisión. Es el fin de la primera vuelta. El cuerpo, antes inmerso en un despliegue de energía, se relaja por completo. La tensión en los músculos se disipa, permitiendo que la respiración se acompase a un ritmo constante y sereno. No hay esfuerzo, solo una pausa técnica necesaria. El sistema, habiendo completado su misión de mantenimiento, ajusta sus piezas internas. Los engranajes, una vez activos, se deslizan ahora con una suavidad renovada. Un leve movimiento en sus dedos marca el inicio de una nueva preparación. El cerebro se prepara para repetir el proceso desde el origen, reiniciando la maquinaria con la precisión de un relojero experto. La estructura se alinea, el silencio vuelve a ocupar el espacio y, en la quietud profunda, el sistema se posiciona para comenzar la siguiente rotación sin interrupciones. La alarma suena. Si el sonido corta el aire a las 6 de la mañana, mientras el cerebro está atrapado en las capas más profundas del sueño, el resultado es inmediato.
Lucas intenta abrir los ojos, pero los párpados se sienten pesados. como si estuvieran sellados. La niebla mental lo inunda. Intenta levantarse, Pero sus extremidades responden con lentitud, arrastrándose contra una resistencia invisible. La irritación surge en su pecho. un reflejo ante la interrupción violenta de su proceso reparador. El mundo a su alrededor parece distorsionado. Opaco, difícil de procesar, pero existe otra realidad. Si la alarma aguarda a que el ciclo de 90 minutos se cierre, El despertar es distinto. Lucas se incorpora con fluidez. Sus ojos se enfocan al instante. La mente está despejada, sin el peso del agotamiento residual. No es una cuestión de cuántas horas ha pasado en la cama, sino de cómo se ha construido ese tiempo. La arquitectura del sueño es lo que define su capacidad de respuesta. Al respetar los límites de cada ciclo, el sistema se reinicia con precisión. Un despertar abrupto fragmenta la estructura, mientras que un despertar coordinado le devuelve la nitidez necesaria para enfrentar el día. El tiempo cronológico es solo un número. La verdadera medida es la integridad de su proceso biológico. La luz del alba atraviesa la ventana y toca su rostro. Lucas abre los ojos. No hay rastro de la niebla mental de ayer. Sus movimientos son precisos, coordinados, liberados de la inercia que habría causado un despertar forzado. Se sienta al borde de la cama, apoya los pies en el suelo y siente la firmeza de la superficie. El cerebro, tras horas de coreografía biológica, ha procesado el ruido, archivado los datos y despejado los canales de juicio. Hoy es el día. La decisión importante que pendía sobre él ahora se presenta con contornos definidos. Se levanta, camina hacia el escritorio y toma el papel. Sus manos no tiemblan. La duda, que antes le habría nublado el pensamiento, ha sido sustituida por una claridad cristalina. Cada conexión sináptica está en su lugar, optimizada por el ciclo que acaba de completarse. Lucas mira el reloj, luego el horizonte. El sueño no fue una pausa en su vida, ni una pérdida de tiempo. Fue el proceso técnico necesario para recuperar su capacidad de elegir. Ahora, con la mente restaurada y la voluntad firme, Lucas vuelve a ser Lucas. Toma el bolígrafo, se inclina sobre la mesa y marca la respuesta definitiva. El sistema ha cumplido su misión. La acción es firme, el juicio es agudo y el día comienza con total determinación.